Hola, pues tuve que hacer una pausa de varios días. Pero ya regresé porque me quedé, creo que en pura pasión. Estaba hablando de esa novela que hice una relectura. En general me gustó. Creo que lo último que dije era un ejemplo de cómo ella a veces iba de compras pensando precisamente en que él la viera y cómo vemos toda esta época de su vida en la que la mayor parte de su tiempo se la pasa pensando en él. Por eso les digo que es muy interesante ver cómo esta perspectiva tan profunda y diría yo que desnuda de la autora respecto a su experiencia con él, que en el libro le dice para guardar como esta confidencialidad respecto a la identidad de quién era él. La novela considero que es muy buena. Esta vez le di como 4.5 de 5 estrellas porque también hubieron cosas que sentí que quizás no conecté tanto con la autora, pero en general disfruté también de esta relectura y obviamente voy a seguir checando sus novelas porque les digo que me agradó bastante como su modo de escribir, que es muy pero muy sincero y muy directo también. Así que sí, es algo muy nuevo, muy refrescante y por lo tanto les digo, yo quiero seguir leyendo a esta autora. Comenzamos ahora con las lecturas que hice en abril y la primera de esas novelas fue esta revista que es de Conociendo a los Menonitas, así se llama. La escribió un autor que es como medio germánico y uruguayo, porque bueno, lo que nos cuentan en esta revista es básicamente la historia de cómo surgió este grupo religioso de los menonitas, porque todo como que se data a la época donde se empezó a traducir la Biblia, creo que de Martín Lutero, y de ahí como que se empezó a desglosar como esta parte del cristianismo, que no recuerdo exactamente bien cuál era como el movimiento que ellos seguían específicamente, pero sí como una parte importante de ellos fue esto, lo de Martín Lutero. Y bueno, aquí la cosa es que este grupo se ha movido, les digo, empezó como por las regiones de Alemania y ahora pues ya los encontramos hasta en Uruguay y muchas otras partes de Latinoamérica, porque han tenido que moverse debido a circunstancias en sus países. Por ejemplo, en algunos países los obligaban a hacer servicio militar y es algo en lo que ellos están en contra, así que decidían irse, aventurarse así de repente a la nada, a lugares casi que desérticos, pero pues ellos lo hacían por convicción y al final terminaban creando una comunidad en estos espacios. Y nuevamente, si algo pasaba con el gobierno, si les decían que tenían que cumplir con ciertas cosas que estuviesen en contra de sus ideas, pues se iban nuevamente. Y bueno, lo que vi más o menos de aquí de Uruguay es que bueno, por lo menos este grupo es como una iglesia, por así decirlo, cristiana, que ayuda a algunas personas, también acepta nuevos miembros y demás. Y ya digo yo que a mí particularmente me llamó la atención porque antes había visto como una especie de documental que hablaba precisamente de este grupo, pero bueno, ya me di cuenta que sí era este grupo, pero de los conservadores, los que literalmente se encierran en pequeños pueblos con ropas muy particulares que ellos mismos hacían, y eran estas comunidades donde vi que por ejemplo solamente tenían, no sé, o sea, automóviles creo que nadie tenía más que quizás los líderes para ir a vender productos, televisión, celulares, o sea, todo esto no, ni de chiste los van a encontrar en alguna de estas comunidades conservadoras, pero pues bueno, al menos entendí quizás esa parte de que hay como diferentes ramas dentro del menonismo en diferentes comunidades. Creo que en sí el principio fue lo más interesante, que habló del origen de esta religión. Ya lo demás, pues también un poquito de conocer qué hacen hoy en día. Pero sí, más que otra cosa es un poquito informativo, así que a esta le di 3 de 5 estrellas a esta revista. Esa ya la tenía desde hace mucho en mi librero y por fin ya le puedo dar check. Ok, continuamos con uno de los mejores libros que leí durante ese mes. De hecho, creo que fue el mejor libro que leí durante abril, que se llama El libro salvaje de Juan Villoro. Me encantó esta novela. Este es el segundo libro que leo de Juan Villoro y me gustó tanto como el otro libro que leí de él.
Básicamente seguimos a Juan, un pequeño niño, que lo encargan durante las vacaciones de verano con su tío, que se llama Tito, y mucha gente habla de Tito diciendo que quizás está un poco loco. Lo que sí es que Tito está obsesionado con los libros. Básicamente su casa es como una biblioteca gigante. Incluso a veces Juan se perdía dentro de su casa y el tío Tito le daba una campana para que la sonara cada vez que se perdía. Y sí, este libro la verdad es que siento que es muy mágico porque tenemos toda esta historia de los libros, de cómo es que ellos son los que eligen a su lector y no al revés. Y también tiene esta idea de que los libros se mueven porque digamos que a veces los dejas en un lugar y de repente ya no están ahí donde los dejaste. Entonces fue muy divertido cómo entrelazó como esta idea con el hecho de que los libros se movían. Y digamos que la trama aquí está porque hay un libro en toda esta casa del tío Tito que le dice que es el libro salvaje porque no se ha dejado leer, está esperando a su lector ideal y el tío Tito cree que ese lector es Juan. Así que vamos a ver a Juan en busca de este libro salvaje para tratar de leerlo. Les digo que está muy lindo y algo interesante que vi es que el protagonista se llama Juan, igual que el autor. Y el libro está dedicado básicamente a la hermanita de Juan Villoro, que le puso el mismo nombre también a la hermanita de Juan. Entonces eso me pareció muy lindo. Y este libro está lleno de frases que, wow, me encantaron muchísimo. A ver si encuentro una. Una biblioteca no es para leerse entera, sino para consultarse. Aquí los libros están por si acaso. He leído toda mi vida, pero hay muchas cosas de las que no sé nada. Lo importante no es tenerlo todo en la cabeza, sino saber dónde encontrarlo. La diferencia entre un presumido y un sabio es que el presumido solo aprecia lo que ya sabe y el sabio busca lo que aún no conoce. Está genial esta novela, le di 5 de 5 estrellas y con este libro me doy cuenta de que Juan Villoro es un autor del cual disfruto mucho sus textos. Así que voy a seguir leyendo también a este autor. Después leí un thriller que se llama Where the Truth Lies, no me acuerdo el nombre de la autora. Fue básicamente un préstamo que hicieron en mi escuela. Y la verdad es que el thriller me gustó. Tengo que admitir que la primera mitad de la novela me estaba pareciendo un poco lenta, pero ya después de la mitad sí me metí muchísimo con los personajes y su historia. Y al final creo que disfruté bastante del thriller. Digamos que tenemos como un pueblito en alguna parte de Estados Unidos donde la gente es bastante como conservadora en cuanto a ciertas ideas y valores que tal vez de valores no tengan nada. Y nuestras protagonistas, bueno, principalmente la protagonista, no recuerdo bien su nombre, creo que era Emma. Ella es de ascendencia mexicana, por lo cual es muy maltratada en ese pueblito. La verdad es que la gente de ahí es todavía bastante racista y me imagino que todavía hoy en día hay muchos pueblos allá en Estados Unidos que son así. Y bueno, aparte de eso, su mejor amiga de esta chica, Emma, desapareció. Entonces también vemos la historia de cómo Emma pues trata de ver qué es lo que le pasó a su mejor amiga, Abigail, pero pues asimismo vemos cómo se cuenta la historia de Abigail en cuanto a su familia, algunas cosas que ella misma experimentó y tratar pues de descubrir cuál es el misterio de su desaparición. También vemos, por ejemplo, como una línea de la vida de su hermano, que, bueno, su hermano de Abigail, que él tampoco las tenía fácil dentro de este pequeño pueblo. Y no sé, me pareció muy intenso en ese aspecto todas las cosas que le sucedían a Abby. El papá de Abigail lo detesté demasiado y también la gente que lideraba un poco el pueblo, porque digamos que las dos personas que estaban al mando de todo era un pastor de la iglesia local a la que casi todos iban y creo que una persona dueña de varias cosas del pueblo. Entonces como que se juntaban y convencían a la gente de que hicieran ciertas cosas. Ay no, horrible la verdad. Y sí, al final cuando te enteras qué fue lo que le pasó a Abby, sí es bastante fuerte. Ojito ahí, les recomendaría que checaran las trigger warnings de esta novela porque sí está un poco fuerte en ese sentido. Y pues sí les digo, o sea, como thriller creo que estuvo bastante bien, solamente pues le quité una estrellita por el principio que lo sentí un poco lento, pero de ahí en fuera estuvo bien. Yo sí lo recomendaría, aunque igual no es de mis thrillers favoritos, pero creo que en general estuvo bien. Ok, luego escuché un audiolibro que se llama Ikigai. Yo no sabía que lo escribieron, creo que 2 personas españolas. Me gusta porque te desglosan la definición de Ikigai, que no tiene traducción tal cual ni en el inglés ni en el español. Si no recuerdo mal, el significado era como de encontrar tu propósito
en la vida. Y me acuerdo que también hacía como la comparación con los Okinawa, que es un pueblo en Japón donde hay mucha gente muy adulta, en plan rozando casi los 100 años, porque esa gente vive demasiado y te explican un poquito el por qué es que ellos viven tantos años. Y me gustó mucho eso porque te explican también, por ejemplo, su alimentación, en qué se basa, también un poco de sus actividades, que ellos, por ejemplo, siembran casi todo lo que comen. Entonces eso los mantiene bastante activos, el hecho de estar cultivando, los mantiene bastante sanos, el hecho de comer lo que ellos mismos cultivan. Y también decía, por ejemplo, algo que yo no sabía, que ellos no consumen más de 2000 calorías y de alguna manera eso te alarga la vida. Yo en plan, ¿qué? O sea, si consumes, bueno, a lo que decía el libro, como entre 1700 y 1800 calorías, es bueno porque si comes de más, no sé, creo que haces trabajar de más a tu cuerpo o algo así, y entonces se va acabando más, así que lo mejor es no comer tanto para que tu cuerpo funcione bien. No sé, me pareció muy interesante eso, tal vez debería de aplicarlo. Y sí les digo, esta novela se mete mucho como en el propósito de tu vida, que algunas personas quizás el propósito de su vida se lo dan sus hijos, quizás otros algunas otras actividades que disfrutan muchísimo. O sea, ya depende como de cada quien y al final lo importante es que cada uno encuentre su ikigai. O sea, en general fue una novela muy interesante. Bueno, no fue una novela, es un libro de no ficción que me pareció muy interesante. Yo al final le di 4 de 5 estrellas. De ahí continué con un webtoon que ya tenía bastante tiempo empezado. Se llama Everything is Fine. Es un webtoon de terror, aunque tengo que admitir que a estas alturas ya no me parece tanto de terror. Y bueno, la parte interesante de este webtoon y por qué quise continuar es porque también hay una especie de misterio. Tenemos a unos personajes que viven o aparentan vivir de una manera muy normal, muy tranquila, pero lo que claramente no es normal es que tienen una cabeza de conejo y cada vez que mencionan algo, no sé, como fuera de esa vida que tenían ahí, se les prende a veces un foquito rojo en el ojo. Entonces sí está bastante macabro en ese aspecto. Y lo interesante de este webtoon es que uno va escalando de nivel conforme va acusando, por así decirlo, a otras personas del vecindario. Pero estas acusaciones terminan en... Bueno, no voy a dar spoilers porque creo que más avanzado el webtoon te vas enterando cuáles son esas consecuencias. Yo hasta el momento sigo sin saber realmente qué está pasando. Yo continúo leyendo el webtoon y no me entero. O sea, más o menos me doy una idea, pero no estoy muy segura. Es un poco confuso. Pero sí, o sea, digamos que hay algo por lo que están luchando estas dos personas, Maggie y no me acuerdo del nombre del sujeto. Pero, o sea, es algo muy importante para ellos, entonces no pueden perder, no pueden dejar que alguien más los acuse de algo porque si no sería el fin para ellos. Aunque claro, también Maggie creo que es en este caso quizás como que va formando otras ideas, pero bueno, está muy loco este webtoon. Les digo, es de terror, pero no sé, como que es más quizás en plan misterio. Me suena más como a una distopía, la verdad. Me da más vibes de distopía, así que pues bueno. En eso ando con este de Everything is Fine. Leí básicamente la segunda temporada y pues a ver qué más continúa porque todavía no terminan el webtoon. Creo que siguen subiendo episodios, así que pues todavía me da para más para seguir leyendo. Y ya lo último que leí, que no les dije, pero Everything is Fine fue lo que leí en mayo y también en mayo leí esta novela. Bueno, es una compilación de poemas de Octavio Paz. Lo mejor de Octavio Paz, así se llama. Y sí, efectivamente, trae aquí poesía reunida de este autor. Tengo que admitir que me gustó muchísimo. Este libro me lo regalaron y lo tenía ahí porque dije, tengo que leer a Octavio Paz. O sea, premio Nobel mexicano, ¿cómo no lo voy a leer? Y la verdad es que sí me gustó. No pensé que me fuese a gustar, pero sí me gustó porque sí me gusta la poesía, pero no es my cup of tea. Entonces no sabía realmente qué esperar de Octavio Paz, pero les digo, es muy bueno. Tiene varios poemas, o sea, bueno, también eso tengo que admitir que varias de su poesía me gustó, pero no como tal los poemas completos porque habían secciones de sus versos que como que siento que no conectaba tanto, pero habían otros versos individuales que yo decía,
wow, qué genial. Y claro, también habían otros poemas de Octavio Paz que siento que no entendí del todo, pero creo que ese es el punto de la poesía. No es necesario que uno la comprenda al 100%. Puede evocar bastantes emociones, pero ya digo yo, quizás lo que el autor se refería escribiendo cierto poema es algo muy diferente de la interpretación que tú le das. Así que sí, la poesía realmente es muy subjetiva, pero les digo, a grandes rasgos pude disfrutar de bastantes de sus poemas. Voy a ver si puedo encontrar alguna parte que me haya gustado. Por ejemplo, aquí marqué este verso de Himno entre ruinas que dice: las apariencias son hermosas en esta su verdad momentánea. Me gustó eso por la palabra, por ejemplo, apariencias y momentáneas. Creo que encajan perfectamente bien, o sea, me gustó muchísimo eso. También más abajito subrayé: ruinas vivas en un mundo de muertos en vida. Ese verso estuvo genial. Ay, no, les digo, varias cosas de este señor. Dije, wow, pero qué increíble. En general quedé muy sorprendida y la verdad es que le traigo muchas ganas a leer El laberinto de la soledad, que fue precisamente el libro con el que ganó el premio Nobel. Le tengo fe, la verdad le tengo fe a esa novela. Así que a ver si pronto la leo. Y pues bueno, esos fueron básicamente todos los libros que he leído de finales de marzo hasta mayo. Fueron en total 10 libros. Pues estuvo bien. Creo que en mayo solamente leí 2 cosas. Pero bueno, todavía me quedan más libros de los cuales hablar porque sigo atrasada en lo que sería junio y julio, pero yo creo que al final voy a juntar también todos los 3 meses que me faltan y ya hablaré de esas novelas. Y bueno, mis libros favoritos de estos meses fueron definitivamente Maybe in Another Life, El libro salvaje de Juan Villoro, mi relectura de Pura Pasión. También me gustó bastante poesía de Octavio Paz y los mangas de Uzumaki. Creo que esas cosas fueron mis favoritas de estos meses. Así que bueno, realmente no estuvo nada mal. Y pues bueno, yo creo que ya voy a dejar esto por aquí. Ya terminé de contarles todos esos libros que leí estos meses. Y me gustaría que si ustedes quieren también me platiquen de sus lecturas que hayan hecho a lo largo de todo este tiempo. Espero que les haya gustado el video y los estaré viendo en uno próximo. Bye.